Estás tú, Tenoe, muchas gracias por la invitación. Por favor, y algo que se pregunte y nos preguntamos todos. ¿Qué hacer con el aguinaldo? Totalmente, llega ese mes feliz del año para quienes trabajan en relación de dependencia, en donde, bueno, la plata rinde un poco más, entonces la pregunta que uno siempre se hace es ¿qué hacer con ese dinero? Siempre nosotros empezamos partiendo de la importancia de no haberlo gastado antes, porque muchas veces pasa de que uno ya gastó a cuenta y dice, bueno, ahora con el aguinaldo voy a lograr cancelar las deudas que había contraído, esos gastos que había hecho, entonces, o no me había endeudado, pero digo, bueno, este mes me voy a dar algún gustito extra, voy a hacer algo. Entonces, ahí lo importante es, si uno ya vive el resto de los meses con su ingreso, tomarlo esto como algo que realmente es, que es algo extra. Entonces, la primera recomendación es no gastarlo antes de cobrarlo. Bien. De esa manera te permite, bueno, realmente que tengas ese ingreso extra. Pasado esto, uno dice, bueno, esto muchas veces la gente dice, bueno, puede ser una primera forma de empezar a ahorrar o invertir, porque el resto de los meses no llego, no me termina alcanzando, entonces esto puede ser como un disparador. Nos escucharon en las columnas desde ya hace unos meses y dicen, bueno, vamos a empezar a hacer algo con eso. Pero antes de eso, nosotros lo que decimos es, primero lo primero, sanar las heridas financieras. O sea, si uno tiene deudas, saca un préstamo, viene en la tarjeta de crédito pagando lo que nosotros siempre decimos que no conviene, que es el mínimo Ujú. o menos del monto total. Bueno, aplicar a eso el aguinaldo antes de empezar a invertir es lo más inteligente, ya que esas tasas de interés no, nos pueden jugar en contra. Entonces, empezar por eso, tratar de lograr como una primera estabilidad financiera con ese aguinaldo. Bien, bien. Bien. Tengo varios amigos que gastan el aguinaldo antes de cobrarlo. Tengo varios conocidos. Mati, siempre por ahí hablamos de invertir. Por ahí obviamente es relativo el aguinaldo que cobra uno, que cobra otra persona, ¿no? Según dónde se labure. Pero ¿en qué recomendás por ahí comenzar ese primer paso? Sacando que esa persona no tenga deudas con la tarjeta, algo por ahí imposible, ¿no? En la Argentina de De hoy, hoy. pero te sobra. Del aguinaldo que cobras por ahí, te sobra la mitad y decís, che, quiero invertirlo. ¿Dónde se puede llegar a hacer ese movimiento financiero? ¿Qué hago? Lo primero nosotros decimos es armar el fondo de emergencia. ¿Qué es lo que se conoce como fondo de emergencia? Lo hemos visto en otras Ujú. columnas. Es esto de contar con un dinero para poder afrontar gastos imprevistos, que también te dé libertad el día de mañana si querés cambiar de trabajo o si te hacen cambiar no voluntariamente de Claro. trabajo, tener algún capital para poder afrontar ese momento. O se te rompe, no sé, se te pincha una rueda del auto, tenés que cambiarle la heladera, te deja pata en la estufa justo ahora que estamos con esto Sí, frío. tal cual. Entonces, ver eso primero, que eso uno lo hace en instrumentos que se dicen que sean, la palabra técnica es líquidos, que significan que puedes acceder de una manera rápida. Hoy tenés herramientas como fondos comunes de inversión, de los que se denominan money market o mercado de dinero, que invierten en plazos fijos, letras del gobierno, cauciones, y de esa manera lográs una tasa hoy en torno al 35-36% anual, lo cual está por encima de la inflación, y lo tenés de una forma líquida y que podés disponer en menos de 24 horas de su dinero. La gente a veces también usa las billeteras virtuales, eso tiene unas tasas un poco más abajo, pero bueno, también cumplen un poco esta función del fondo de emergencia que decimos que tiene que ser hasta 3 a 6 meses de lo que son tus gastos mensuales. Y una vez que cumplimos eso, bueno, es donde se empieza a poner interesante y decimos, bueno, ahora sí podemos invertir. Y en esto, la forma de empezar a pensarlo, nosotros nos gusta poner mucho un ejemplo en esto que vos mencionabas, Tute, de, bueno, una persona que tiene una capacidad de ahorro, vayamos a un sueldo, digamos que para cobrar el aguinaldo tenés que estar en blanco y una Ujú. referencia grande en la Argentina es el convenio de comercio. Entonces, pensando en el sueldo de comercio pasado a dólares, lo pasamos a dólares como para poder proyectar a largo Claro, plazo, que si claro. no, no sirve mucho. Hoy más o menos un aguinaldo completo, o sea, tanto el que vas a cobrar ahora como el que vas a cobrar a fin de año, o sea, un sueldo te da en torno a $780. Bien. Entonces, y acá
como siempre en las finanzas hablamos de que estas cosas toman tiempo, necesitan paciencia, y nosotros ponemos un ejemplo de una persona que invierte durante toda su vida laboral, pongámosle más o menos 40 años hoy, que una persona empieza a trabajar a los 25 y está hasta los 65, solo su aguinaldo, asumiendo que nunca le aumentan el sueldo, o sea que siempre Sí, cobra sí, sí, lo mismo. comercio exactamente como que lo mismo, que esto, a ver, no es practicable en la vida, muy probablemente tengas momentos que vas ascendiendo, momentos que quizás tenés hijos y tenés que ajustar un poco el presupuesto, pero bueno, asumiendo esto constante, vos decís, si es esos $780 los pongo en lo que sería el ETF del S&P 500, que es esto que en inglés es tan difícil, es la opción de que uno tiene hoy a partir de los 50.000 pesos de comprar acciones de Estados Unidos, pero que los puedes comprar en pesos en una sociedad de bolsa de acá Argentina, desde una aplicación, también desde tu banco, por ahí son más caros las comisiones, pero también lo podés hacer, sobre todo al principio, y eso rinde en torno al 9% en dólares anual. Bueno, eso parece poco, vos decís, bueno, voy a ahorrar $780 por año, o sea, no es una fortuna lo que ahorras, sí implica un sacrificio, porque decís, bueno, ese aguinaldo no me lo gasto, sino que lo ahorro durante 40 años, lo cual no es poco. Bueno, ese ahorro, que si vos haces la multiplicación simple, que vos decís, bueno, lo vamos a hacer acá en vivo, 800 por 40 años, te da $32.000 que vas a haber ahorrado. O sea, vas a haber juntado $32.000. Pero eso, si no lo invirtieras, si lo invertís en esta tasa del mercado americano, el promedio de los últimos 100 años, eso se convierte en $262.000. Lo cual Wow, ya sí es un un número número importante, ¿no? que te sirve para hacer un complemento a tu jubilación. Y acá estamos poniendo que solamente ahorras el aguinaldo. O sea, fíjate que el aguinaldo puede cambiar tu vida de jubilado, porque solamente ahorrando, el resto de los meses vivís normal, como estabas viviendo, seguís pensando, che, el dinero no alcanza para nada, no me puedo ajustar, no tengo nada. Bueno, el mes del aguinaldo tenés esa posibilidad. Bueno, llegás con $262.000. Y vamos con un pasito más. Supongamos que alguien que diga, bueno, Mati, la verdad que me gustó esta idea y me gustaría ahorrar el 5% de mi sueldo. 5%. Simplemente cambiando alguna marca, alguna cosita que puedas hacer de tus finanzas personales, un 5% vas a encontrar. El Esto, cafecito diario en el bar. en el bar, exactamente. Bueno, Que es un número importante a fin de mes, ¿no? Si a lo Sí, hace fin de todos mes, los días. va sumando. exactamente. Bueno, siguiendo en este ejemplo del sueldo de comercio, serían $40 al mes. Pasado a pesos, hoy un poquito más de 50.000 pesos por mes, que le sumaras al aguinaldo. Bueno, de 262.000 que estábamos antes, pasamos a 420.000. O sea Wow. que ahí ya terminarías. Fíjate que son pequeños cambios, o sea, simplemente está. Alguno puede decir, Mati, ya no tengo 25 años, tengo un poquito más. Bueno, ahí lo que uno tiene que hacer es quizás sí, para llegar al mismo lugar, un poco más de esfuerzo. Capaz de en lugar de ahorrar el 5%, tengas que ahorrar el 15%. Lo importante es generar ese hábito de ahorro. Nosotros en las inversiones decimos que para tener éxito con las inversiones, el 80% es disciplina y el 20% es en qué lo invertís. Claro. Y la gente siempre empieza al revés. ¿En qué lo Y invierto? después la disciplina. Y después la disciplina. Junté unos pesitos, me hice y después no mando nunca más un peso. Y así, lamentablemente, no es como lográs construir un capital. Vos sabés que haces número y decís, wow, te retirás, te jubilás y tenés un capital, ¿no? Que yo por ahí lo tiro así a... Lo pongo al plano personal, ¿no? Yo con 40 años decís, chao, che, tenés que Algo juntar hay que un... aportar. Claro, algo que hay que aportar, ¿no? Pero por ahí lo pienso, está bien, mi nena todavía tiene 11 años, pero todavía no entra en el plano laboral, pero sí cuando ya empiece, ¿no? En ese plano laboral decirle, che, guardá ese porcentaje más el aguinaldo. Obviamente los chicos es difícil que lleguen a eso, ¿no? Pero por ahí hacerle ver que más adelante ese va a ser su retiro y el fruto de su esfuerzo también. Totalmente. Y mientras antes empiecen, menos es el esfuerzo, entendiendo como esfuerzo Claro. es la parte de tu ingreso que tenés que ahorrar que vas a tener que hacer. Porque si uno empieza nos pasa mucho que llega gente con 57, 58 años.
Y ahí ya uno tiene que ser mandrake para lograr llegar a un capital y no está bueno tener que asumir un riesgo tan alto. Claro. Por ahí, uno, como decías, nuestros hijos empiezan a trabajar y bueno, ahí el ahorro que necesitan es muy poco. Obviamente que para una persona muy joven ese poco es un montón, Claro. porque dice yo con esto podría cambiar el auto, podría viajar, entonces hay que encontrar ese equilibrio, pero tener esa visión de futuro. Y en esto es muy interesante un análisis que hicieron en su momento desde la parte de neurológica, que te ponían así en el cerebro y te decían, habla de vos, y se prenden unas partes, unas luces de las neuronas de un lado. Pensá en otra persona, se prenden luces de otro lado. Pensá en vos de acá a 30 años y se prenden del mismo lado que cuando pensás en otra persona. Entonces, es como que nuestro cuerpo está diseñado para que ese yo lejano no lo veamos. Nosotros acá en el equipo de Closing Bell, bueno, mi empresa, decimos estaría bueno en los meet que tenemos con los clientes, cuando sea que el objetivo sea el retiro, con inteligencia artificial, que hablen, que nosotros en lugar de ser nosotros seamos ellos, pero con inteligencia artificial más viejos. No es mala, porque eso ayudaría claro. mucho a que la gente se vea en un futuro. Bueno, hay un montón de teorías y formas que dicen que lo podés visualizar, pero lo importante en esto es arrancar y empezar. Formas de hacer eso hay muchas. Tenés una que puede ser a través de la bolsa, en donde vos voluntariamente vas aportando, acá como les decía, a un tipo de activo y lo vas comprando siempre el mismo. Después para gente que por ahí no tiene tanta disciplina, viste que cuesta esto de entrar en la cuenta bancaria para mandar la plata y se hace más difícil. Bueno, Esa soy hay yo. otras, pasa y mucho, la gran mayoría, ¿eh? No te creas que es algo de que vos decís, no, me pasa Soy solo, la tacaña solo a del mí, grupo. es Se me ríen mis amigas, soy la tacaña del grupo. bueno, pasa. Bueno, en eso, ¿cómo uno puede hacer? Bueno, también hay otras herramientas que son, por ejemplo, los seguros de retiro, seguros de capitalización, que es un débito en tu tarjeta. Lo que tienen esos por ahí rinden un poco menos que la bolsa, pero yo siempre lo que transmito y lo que digo es, mira, el objetivo es que vos llegues con un capital a tu jubilación. Si vos te tenés que ir de viaje, no sé, supongamos de acá a Miami, bueno, podés ir, acá en Córdoba podés ir por Ezeiza y de ahí vas para allá, podés ir por Santiago de Chile, Lima y vas para allá, podés ir con Copa Airlines, bueno, tenemos distintos sponsors, ahí no tenemos ninguno, pero podés agarrar y parás en Panamá y vas. Alguno cuesta más, alguno cuesta menos, algunos son más horas, otros son menos horas, pero lo importante es que todos te dejen ahí en Miami. Claro. Bueno, con las finanzas pasa lo mismo. Por ahí por querer buscar el vuelo directo, que lamentablemente en Córdoba lo perdimos post pandemia, ya no hay un vuelo directo, Córdoba-Miami, por buscar el vuelo directo no viajas. Y acá lo que pasa es muchas veces la gente por buscar la inversión Fácil. Claro, queremos el aquí y ahora. Exactamente, la inversión que te vuelva millonario de la noche a la mañana, terminás con nada. Entonces yo siempre digo, hay que ver la forma que sea mejor para vos. Para algunos será la bolsa, para algunos será planes de capitalización, algunos con más capital por ahí dirán, no, bueno, yo voy acumulando inmuebles. Otros dirán, solo compro dólares. Bueno, recién vimos el efecto que tiene solo comprar los dólares. Era $32.000 contra 250.000. 262.000. Entonces, la importancia de invertirlo a ese dinero. Mati, vos sabés que llevo un poquito la charla para atrás cuando hablábamos de los más chicos, ¿no? Por ahí uno que ya está en esta edad, uno lo ve ahora, decís, che, ¿por qué no tuvimos esa enseñanza cuando empezamos los primeros laburos o cuando cumplimos 18 años? Por ahí hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Y uno viéndolo ya desde esta perspectiva, por ahí decir, che, yo creo que, y siempre hago énfasis en el colegio, en la educación, empezar a enseñarles desde chicos, ¿no? Lo que es la educación financiera, para que no pase justamente todo lo que está pasando, ¿no? Que no saben administrar el dinero. Obviamente tampoco le vas a dar una clase de economía en cuarto grado, ¿no? Sí. Pero enseñarle de a poquito lo que son las inversiones, lo que son las billeteras virtuales, lo que son también para poder llegar al retiro, la jubilación,
con algo de dinero y que no sea tan caótico para la vida. Totalmente, y más en un país como Argentina que uno necesita un máster en finanzas para poder vivir, porque sí. entre la inflación, si sube el dólar, la tasa de interés, en otros países es más sencillo, en Argentina es un poco más complejo. En eso, de a poco se están incluyendo algunos programas de educación financiera, bueno, hay instituciones que tratan de llevarlo, como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Nosotros, nuestro humilde aporte y nuestro humilde granito de arena es, bueno, participar en estas columnas, como lo hacemos, y también tenemos un libro publicado que se llama Finanzas Simples para una Vida Feliz, bueno, que está en Mercado Libre, que ese libro, nosotros decimos el libro, como decías un poco tú, de que me hubiera gustado tener cuando yo tenía 18 años. Y el libro no está solo orientado a inversiones, porque por ahí la parte de las inversiones, bueno, ya es un paso más adelante, pero cuando uno es, viste, como el chinchón, arranco menos 10, bueno, ¿cómo hago? Bueno, nosotros ahí en ese libro hablamos de decisiones vinculadas a los gastos, a los ingresos, a las inversiones y a los préstamos. Y un poco la idea del libro es, viste que dicen, hay un refrán que dice que cuando vos tomás una buena decisión, a medida que pasa el tiempo, más se ven los efectos de esa buena decisión. Claro. Y cuando tomás una mala decisión, a medida que pasa el tiempo, más se ven los efectos de esa mala decisión que tomaste. Por ejemplo, yo soy hincha de Boca, tomamos la decisión de elegir un determinado presidente y a medida que va pasando el tiempo, vemos cada vez más los efectos que tiene esa decisión. Hoy en día ni Boca ni River, yo creo que sería el ejemplo. Ninguno, Mati, totalmente. Ninguno de los dos. Pero, en cambio, cuando uno toma una buena decisión, y ya que estamos con términos futboleros, yo, por ejemplo, algo que transmito es la importancia de no estar cambiando todo el tiempo. Si vos vas a ahorrar, invertir empiezo con algo, después escuché una noticia, me paso del peso al dólar, al plazo fijo, al Bitcoin, a la acción de no sé qué cosa, que eso no termina dando buenos resultados. Bueno, el ejemplo futbolero que tenemos es, en Argentina, el técnico de la selección, desde el 2002 a esta parte, la única vez que estuvo los 4 años, o sea, terminó el Mundial, se fue ese técnico y vino el siguiente, salimos campeón del mundo. Scaloni estuvo los 4 años, salimos campeón del mundo. Sabel estuvo 3. Mira, y llegamos al final. Capaz que si hubiera estado uno más... Uno más capaz que salíamos. Capaz que salíamos. Entonces, la importancia que tiene el tener una planificación a largo plazo, algo que tanto nos cuesta, no solo en las finanzas personales, sino en la vida. En las empresas y en la vida y como país. Mati, agradecido como siempre estos ejemplos, esta charla que amplifica mucho, ¿no? En una Argentina difícil, en una realidad difícil para mucha gente, que por ahí estos tips, estas ayudas, valga la redundancia, le pueden ayudar, ¿no? A poder hacer unos pesitos extras, a poder pensar más allá, pensar en el futuro y que no sea tan difícil cuando uno se jubila o cuando uno se retira, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas gracias por la invitación. Abrazo grande, Mati. Abrazo. Nos vemos. Matías Daguero, nuestro economista, asesor financiero de confianza, en el cual te da tips. Por ahí del otro lado escuchás y decís, pero ¿cómo hago? Muchas veces nosotros estamos en una realidad y en momentos que queremos invertir 100 pesos o 100 dólares y queremos ser multimillonarios, ¿no? Por eso mismo, el aquí, la hora, queremos todo ya, me incluyo. Uno quiere todos los resultados, verlos ahora. Tiene más que ver con una nueva generación, pero sí, también nos pasa a nosotros. Es que nosotros vamos involucrándonos tanto que queremos también, los de nuestra generación, queremos todo aquí y ahora. Y la constancia, la conducta, la disciplina y la planificación te lleva, no es de un momento al otro. Y empezás con 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos que decís, a ver, el cafecito todos los días, vos lo invertís. Vas sumando, o los puchos. Los puchos todos los días. Sumá cuánto es una etiqueta de puchos todos los días a fin de mes y ahí te vas a dar cuenta cuál puede ser tu ahorro mensual. Son muchas cosas, ¿no? Y anual. A ver, son Diario, muchas cuestiones. Pero, y que si vos lo vas siguiendo, te digo, yo tengo mi hermano, que mi hermano es un empleado en relación de dependencia, está bien, ¿no?